Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Ayer, en menos quizás de 30 minutos, como lo titula el periódico El Diario de Hoy, y entre denuncias del partido Arena de que hubo canje por reformar la ley de extinción de dominio, diputados del FMLN y Gana, a excepción de Francis Sabla, y los diputados del PCN, Reinaldo Cardosa y Francisco Merino, aprobaron que el gobierno tome unos 500 millones de dólares más del Fondo de Ahorros para Pensiones. Esto, de alguna manera, tú lo veías venir, al menos así lo describes en el artículo que publicas este día en la prensa gráfica. ¿Cuál es tu impresión? Perdona, quisiera conocer tu opinión al respecto de lo que sucedió ayer. Mira, la verdad que era un tema que se venía discutiendo ya desde hacía varias semanas y meses en el país. Y lo que hemos estado discutiendo realmente es una reforma al sistema de pensiones. Pero lo que hicieron ayer fue otro parche más. Esta es la tercera reforma. Recordemos que hicieron una el 30 de septiembre en el que dijeron que los SIPs iban a ser pagados con más SIPs. Después hicieron otra reforma el 21 de abril, después del impago que tuvo el gobierno. Y ahí hicieron una serie de reformas al fideicomiso de obligaciones de pensiones que contradicen otros elementos de la ley y por lo tanto tienen un problema de aplicación esa reforma. Y ahora salen con que incrementan el techo del 45 al 50% de lo que se puede utilizar del fondo para comprar certificados de inversión previsional. Y esto no era necesario. O sea, lo habíamos dicho ya en esta columna que yo había escrito justamente en la mañana y lo demás fue en la tarde. Y ahí lo que decíamos es que no era necesario porque si se hace la reforma integral de pensiones, que es lo que hemos estado discutiendo y que el país requiere realmente, entonces hay otras formas como esto se resuelve. Ahora, por el otro lado, además, este incremento del techo no era necesario en este momento porque hay todavía cupo. Quiere decir que las AFPs todavía pueden comprar para pagar las pensiones de los jubilados del Seguro Social y del INPEP en el mes de julio, el mes de agosto, y con lo que se recaude en estos meses probablemente hasta septiembre. O sea que eso nos llevaba hasta octubre, que era el siguiente pago de SIPs que había que hacer por parte del gobierno y el nuevo aporte trimestral que tendrían que hacer las AFPs para pagar pensiones. Entonces, a mí no me queda claro por qué lo hicieron, o sea, porque no era necesario. Sí me queda claro desde el punto de vista político y el canje que hubo ahí para todo el combo de medidas que se tomaron al final de cuentas. No era la mejor opción hacer esto. Realmente es tomar los ahorros de los trabajadores, eso pues es lo que no debería ser. Y estamos utilizando, bien lo dijo Luis, el dinero y no era necesario en este momento. Es importante hacer la reforma integral y eso es lo que deberíamos de estar trabajando. Fíjate que esto me recuerda al tema de los ahorros de los trabajadores son de los trabajadores y hay que utilizarlos para eso. Eso solo me recuerda al reintegro del IVA, ¿verdad? Que el reintegro del IVA es de los exportadores y también el gobierno lo tiene que usar para otras cosas y no se lo reintegra en tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos gastando... ¿Serán reversiones en algún momento de todo lo que se logra alcanzar en algún momento de acuerdo, me quiere decir? Sí, lo que quiero decir es que se está utilizando para otras cosas y no para lo que es. Porque el dinero de los exportadores... Este dinero concreto el gobierno lo sostiene que lo necesita para pagar también la deuda que tiene con el sistema anterior de trabajadores, ¿no? Obviamente, en este caso. Sí, pero como dice Luis, realmente había todavía, o sea, no era el momento, ahí es el tema, ¿verdad? Y tal vez ahí lo que uno pues considera igualmente es que este es un juego, ¿verdad? O sea, canjeas una cosa por otra, pero eso es político y eso no debería estar sucediendo, son canjes ahí que se hacen. Si en algo coincido únicamente, digamos, en lo que ha expuesto Luis, es en que pudo haberse contemplado otra opción. Sin embargo, quizá recordar a la población que desde el año pasado venimos discutiendo una reforma de pensiones que no se ha podido concretar. Y no se ha podido concretar porque, al parecer, las propuestas que hay sobre la mesa no cubren realmente las expectativas de brindar una pensión digna a un trabajador. Si me permite, voy a hacer un ejemplo porque esto puede ser mucho más fácil para la población. Este año comienzan a jubilarse las primeras mujeres que fueron obligadas a entrar al sistema de pensiones.
Una persona, por ejemplo, y hay muchos casos de esto que nos llegan a nuestros oídos, por ejemplo, una profesora que tiene 35 años de trabajar y que se va a jubilar a partir de este año. Resulta que cuando va a ver a su AFP cuánto tiene y cuánto es la pensión que le van a dar, le prorratean, incluyendo el bono que traía del INPEP, que a 14 años le van a dar una pensión que cubre el 30% de lo que ha venido ganando. Es decir, si ganaba $1,000, le van a dar $300. Esa es la reforma que queremos, ¿verdad? Y yo quiero decirle que de acuerdo a la propuesta que tiene la iniciativa ciudadana, incluso esta pensión disminuye aún más. Entonces yo creo que el gobierno, ¿verdad?, consciente de lo importante de garantizarle una pensión a los trabajadores, todavía no concluye de que esa es la mejor opción para todos ellos. Lo que tenemos que hacer es resolver el problema integralmente. Primero, tiene que haber un acuerdo fiscal. Y como parte de ese acuerdo fiscal también está el acuerdo sobre pensiones, para resolver todo el tema integralmente. Y me refiero integralmente... No puedes aisladamente estar haciendo, por eso, perdón el término, sí, utilizando este tipo de parches. Sí, o sea, lo que pasa es que ya los parches ya no tienen sentido en una situación en la que ya tenemos consensos técnicos. Esto no se ha venido discutiendo hace 2 días. Esto tenemos, por ejemplo, el tema de pensiones, el gobierno presentó en febrero del año pasado su propuesta. La ICP la presentó en febrero de este año. Y hemos venido discutiendo a través de todo este tiempo las diferentes opciones. El gobierno acaba de salir con una nueva propuesta, desecha la anterior y establece una nueva. Considerando que es un híbrido, decía el diputado. No es un híbrido, o sea, es algo nuevo nada más, porque es otro concepto de las cuentas nocionales. Temático, digamos. Pero al final, mira, lo importante es que no podemos seguir con parches, sino que debemos de, antes de entrar en la campaña política que ya se avecina, resolver el tema fiscal completo y resolver el tema de pensiones completo. Aclaró que no estaban casados con ninguna propuesta en particular, recuerdo, Luis. No, lo que yo... una aclaración en Merlin, perdón. Y el mismo ministro también de Hacienda explicó. Yo creo que lo que Luis señala, o sea, no es cierto que hay consensos técnicos, ¿verdad? Desde el momento que está sobre la mesa, ¿cuánto es lo que finalmente va a recibir una persona que se pensiona? Si va a recibir 30 o va a recibir 50, eso, discúlpeme, pero ahí no hay consenso técnico. Entonces yo creo que lo que los legisladores posiblemente evaluaron es que esta discusión todavía va a tomar más tiempo. Yo coincido en que ojalá que antes de que las elecciones lleguen se pueda obtener una verdadera reforma integral, pero no olvidemos que aquí estamos tratando de corregir un problema de origen, porque el problema actual que tiene el gobierno para poder hacer frente a estos gastos no es un problema que surgió en este gobierno. Entonces, por lo tanto, se tiene que trabajar verdaderamente una reforma que logre corregir todo lo que de inicio no se hizo de la manera correcta. Yo creo que lo que hay que decir, en definitiva, porque todos estamos de acuerdo, es que hay que trabajar una reforma integral. Y ese es el punto. Entonces, estoy de acuerdo, no podemos estar haciendo una cosa, parchando otra cosa, si es que tenemos que hacerlo de tajo. Claro. Y la reforma fiscal es importante, pues, porque si no, ¿a dónde vamos? Y no podemos seguir agarrando dinero de aquí, dinero de allá, y tomándola para esto, y no vamos a llegar a nada. Sí. ¿No? Entonces, al final lleguemos a esa reforma que se necesita y que todos estamos de acuerdo y que hay propuestas. Yo decía que hay consensos técnicos en un sentido, o sea, y es que en la parte fiscal propiamente hay que hacer reducciones de gastos, ya está definido qué es lo que se podría reducir, hay que hacer incrementos de ingresos, ya está establecido las diferentes opciones que tiene el país. Ya se definió también qué es lo que habría que hacer con la deuda de corto plazo de las letras del Tesoro. No hay mucha ciencia en eso. Ya se tiene claro que en el 2019 hay que pagar $1,089.5 millones en bonos que se vencen en septiembre y en diciembre. Eso no cambia y hay que darle una salida ahorita también antes de que pasen las elecciones, porque el que pierda no le va a dar los votos al partido que gane. Y es que parece ser que ya ese tipo de consensos sí están bien establecidos. Y por el otro lado, en la reforma de pensiones está establecido que tiene que ser integral, que no pueden ser parches, porque al final de cuentas, la única forma de lograr que las personas tengan mejores pensiones y que el gobierno resuelva sus problemas está en la integralidad de eso, y eso solo lo dan los estudios actuariales. ¿Quién tiene estudios actuariales? Se hizo un estudio actuarial de la reforma que presentó el gobierno, lo hizo el BID y no cierran los números y dice no es sostenible en el tiempo.
Se hizo un estudio actuarial de la ICP y los números son robustos y son sólidos a 30 y 40 años. Y luego eso lo establece primero el doctor Iglesias cuando se hace la propuesta y después el Banco Mundial verifica esos datos y también concluye que es robusto. Entonces, yo creo que ante las opciones, ahí están los números, ahí es donde hay que tomar decisiones y eso es lo que les corresponde a los señores diputados. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.